¿Por qué Jesús transformó a Nabucodonosor en animal? ¿Ya conocías esta historia? Bueno, te invito a quedarte hasta el final de este vídeo para descubrir esta intrigante historia bíblica. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Imagínate transportado de vuelta a los gloriosos días de la antigua Babilonia, un vasto y poderoso imperio gobernado por el renombrado Nabucodonosor. Entre las majestuosas murallas y los jardines colgantes, se alzaba una ciudad que desafiaba los cielos, la Nueva Babilonia. Hubo una vez, hace mucho tiempo, cuando los sabios cuestionaban si Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, había levantado de hecho esta imponente ciudad. Durante siglos, se creyó que la Nueva Babilonia era una leyenda, una fábula del pasado. Pero un día, los arqueólogos desenterraron los secretos sepultados bajo las arenas del tiempo. Las excavaciones meticulosas revelaron los vestigios de la grandeza de Nabucodonosor. Antiguas ruinas, fragmentos de ladrillos marcados con su nombre, una confirmación vívida de que el gran rey había levantado de hecho esta magnífica ciudad. Era como si las piedras hablaran, contando la historia hace mucho olvidada de la Nueva Babilonia. ¿Y qué historia era esa? La construcción de la Nueva Babilonia no era solo un capricho de un monarca poderoso, sino un testimonio de sus ambiciones y habilidades incomparables. Nabucodonosor no solo levantó paredes y torres, sino que moldeó el futuro con sus propias manos, utilizando técnicas avanzadas de ingeniería que desafiaban los límites de la época. Cada piedra, cada ladrillo, era un testimonio de la visión y determinación del rey. No solo construyó una ciudad, construyó un imperio, un legado que resonaría a través de los siglos. Y como revelaron las excavaciones, sus logros eran reales, tangibles, un monumento a la grandeza de Nabucodonosor y la grandeza de Babilonia. Bueno, siéntate y déjame contarte sobre el rey más poderoso que jamás haya gobernado la tierra, Nabucodonosor, el magnífico soberano de Babilonia. Sus historias resuenan a través de los siglos, tan grandiosas como los muros de su propia ciudad. ¿Puedes imaginar lo que significa reinar sobre vastos imperios, con el mundo a tus pies? Nabucodonosor lo sabía muy bien. Su dominio se extendía por tierras más allá de la imaginación, donde el sol nunca se ponía sobre los territorios bajo su mando. Era como un titán entre los hombres, un gobernante cuyo poder era inigualable. Y no era solo el poder lo que lo distinguía, sino también su ambición sin límites. Nabucodonosor soñaba con más que simples conquistas, anhelaba la grandeza eterna, un legado que trascendería el tiempo. Sus ambiciosos proyectos eran tan vastos como sus dominios, y su determinación era como una llama que no podía ser extinguida. Erigió monumentos para su propia gloria, construyendo no solo ciudades, sino símbolos de su grandeza. Y aunque otros podían dudar de sus hazañas, Nabucodonosor sabía que su destino era moldear el curso de la historia con sus propias manos. ¿Qué tiempo debe haber sido, cuando incluso los dioses parecían inclinarse ante su majestad? Nabucodonosor no era solo un gobernante, era una divinidad en carne y hueso, un monarca cuyo nombre inspiraba temor y reverencia en todos los corazones. Pero como dicen, con gran poder viene gran responsabilidad. Y a pesar de toda su gloria, Nabucodonosor también enfrentó desafíos que ningún otro hombre podría comprender. Su viaje fue una montaña rusa de triunfos y tribulaciones, pero al final, su legado permanece como un testimonio de su inmortalidad en la historia. Nabucodonosor, el gran rey que gobernó como un dios entre los mortales. Sus hazañas nunca serán olvidadas. Ahora, sumerjámonos en uno de los cuentos más fascinantes sobre el rey Nabucodonosor, su transformación de soberano a bestia humilde. Imagínate caminando por los pasillos del Palacio Real de Babilonia, presenciando la ascensión y caída de este gran líder. Nabucodonosor reinaba con una majestuosidad que pocos podían igualar, pero incluso los más poderosos están sujetos a los designios de los cielos. En un sueño perturbador, vio un árbol majestuoso, símbolo de su propia grandeza, ser cortado y reducido a un tocón. ¿Puedes imaginar la confusión y el terror que deben haber invadido su mente? El orgullo que lo inflaba se enfrentó a una realidad sombría, su soberanía era efímera frente al poder divino. Y así, como una sentencia de los cielos, Nabucodonosor fue transformado en una bestia, una criatura salvaje que vagaba por los campos, alejada de su gloria y privilegio. Sus uñas se volvieron como garras, su cabello creció descontroladamente y su espíritu fue humillado hasta lo más profundo del abismo. Pero la historia no termina ahí, ¿o no? Porque incluso en las profundidades de la humillación, hay espacio para la redención. Después de un periodo de prueba, Nabucodonosor levantó sus ojos hacia los cielos y su razón regresó a él. Reconoció la soberanía del Dios Altísimo y alabó a aquel que lo había humillado y restaurado. Y así, de la oscuridad emergió la luz. Nabucodonosor fue restaurado a su forma humana y al trono de su reino, pero ahora con un corazón humilde y contrito. Su transformación no fue solo física,
sino espiritual, pues aprendió la lección más profunda de todas, que incluso los más grandes entre nosotros están sujetos a la voluntad divina. ¡Ah, qué historia maravillosa! Llena de lecciones sobre la naturaleza de la humildad y el poder divino. Que todos podamos aprender de la jornada de Nabucodonosor y buscar la verdadera grandeza en la humildad ante el Altísimo. Permíteme guiarte por un camino lleno de significado espiritual, mientras exploramos los paralelos entre la saga de Nabucodonosor y las lecciones que resuenan a través de los tiempos. Imagínate frente al rey Nabucodonosor, una figura imponente de poder y majestad, cuyo orgullo lo llevó a las alturas del éxito y al borde de la caída. Siente la reverencia y el temor que lo rodean, pero también percibe la fragilidad oculta detrás de la fachada de grandeza. La historia de Nabucodonosor es más que un cuento de un monarca poderoso, es un espejo para nuestras propias vidas y una lección sobre la naturaleza del orgullo humano. Al igual que el rey babilónico, somos tentados a elevarnos por encima de los demás, confiando en nuestra propia fuerza y sabiduría. Pero, al igual que Nabucodonosor, se nos recuerda la fragilidad de nuestra condición humana. Frente a la grandeza de Dios, somos como nada, y nuestras conquistas se vuelven insignificantes. Es un recordatorio humillante de que, sin Dios, somos solo tocones secos, destinados a ser cortados y arrojados al viento. La transformación de Nabucodonosor en una bestia salvaje es un recordatorio vívido de cómo el orgullo puede llevarnos a la destrucción. Nos lleva a vagar por un desierto de vanidad y autoconfianza, alejados de la presencia de Dios y de la verdadera plenitud de la vida. Pero la historia no termina en la desgracia, hay un mensaje de esperanza y redención. Porque al igual que Nabucodonosor reconoció su dependencia de Dios, también somos llamados a humillar nuestros corazones ante el Altísimo. En medio del arrepentimiento y la contrición, encontramos restauración y renovación espiritual. Que podamos aprender del viaje de Nabucodonosor y buscar la verdadera grandeza en la humildad ante Dios. Que podamos reconocer nuestra propia fragilidad y volvernos hacia el único que es verdaderamente digno de alabanza y adoración. Que la historia de Nabucodonosor sea un recordatorio para todos nosotros sobre la soberanía de Dios y la necesidad de humildad en nuestras vidas. Al contemplar la transformación de Nabucodonosor, te llevas a un paralelo profundo con la humildad ejemplificada por Jesucristo. Al igual que el rey de Babilonia se enfrentó a su propia fragilidad y necesidad de humildad ante Dios, se nos llama a seguir el ejemplo del Salvador. Nabucodonosor, una vez envuelto en orgullo y arrogancia, fue reducido a la condición de una bestia humilde, comiendo hierba como el ganado. Sin embargo, fue en este momento de humillación que encontró la verdadera redención. De la misma manera, Jesucristo, el Rey de Reyes, se despojó de toda gloria celestial para convertirse en uno de nosotros, humilde y siervo de todos. Mientras que Nabucodonosor fue restaurado a su plenitud después de reconocer la soberanía de Dios, Jesucristo nos muestra el camino hacia la verdadera grandeza a través de la humildad sacrificial. Él nos invita a seguir sus pasos, a despojarnos de toda arrogancia y a convertirnos en siervos unos de otros. En la historia de Nabucodonosor, encontramos un recordatorio vívido de la importancia de humillarnos ante Dios y reconocer nuestra dependencia total de Él. Del mismo modo, al mirar la vida de Jesús, somos inspirados a imitar su humildad y amor, buscando servir y amar a los demás como Él nos amó. Que podamos aprender del viaje de Nabucodonosor y seguir los pasos de nuestro humilde Salvador. Que la humildad de Cristo sea el modelo para nuestras propias vidas, capacitándonos para vivir en amor y servicio unos a otros, reflejando la verdadera grandeza encontrada en la humildad de corazón. Al comenzar tu día, te encuentras ante Dios en oración, buscando humildemente su orientación y gracia para vivir de acuerdo con su voluntad. Reconoces tu propia debilidad y dependencia total del Padre Celestial. Con humildad, pides que Dios te ayude a reflejar la humildad de Cristo en tus interacciones diarias. Con un corazón lleno de gratitud, expresas tu aprecio por la presencia compasiva de Dios en tu vida. Reconociendo la bondad del Señor, te vuelves a Él en busca de fuerza y orientación para enfrentar los desafíos que surgen en tu camino. Reconoces tu necesidad constante del amor y la misericordia divinos para vivir una vida que glorifique a Dios. En tus oraciones, no solo buscas humildad y gracia para ti mismo, sino que también te comprometes a ser un instrumento de amor y compasión para aquellos que te rodean. Pides a Dios que te capacite para extender gracia y perdón a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Que tus oraciones de humildad y gratitud sean una fuente de fortalecimiento espiritual, capacitándote para vivir una vida que refleje el amor y la compasión de Dios en todas tus acciones y palabras. Que encuentres en la presencia de Dios la orientación y la fuerza necesarias para enfrentar cada día con confianza y fe. Al reflexionar sobre la historia de Nabucodonosor y sus transformaciones, recordamos las profundas lecciones espirituales que nos ofrece. El viaje de este poderoso rey, desde la cima del orgullo hasta la humildad restaurada, es un testimonio vívido de la soberanía de Dios sobre la vida humana.
Así como Nabucodonosor, somos desafiados a enfrentar nuestro propio orgullo y arrogancia, reconociendo la soberanía y el poder de Dios sobre todas las cosas. Su transformación nos recuerda la importancia de la humildad, el arrepentimiento y el reconocimiento de que somos totalmente dependientes de la gracia divina. Además, al comparar la humildad demostrada por Nabucodonosor con la humildad ejemplificada por Jesucristo, somos inspirados a seguir el ejemplo de nuestro Salvador. Jesús, que voluntariamente descendió a la condición humana y humilde, nos enseña la importancia de servir y amar a los demás con humildad y compasión. Que podamos, como Nabucodonosor, levantar nuestros ojos al cielo en humildad y reverencia, reconociendo la grandeza y la bondad de Dios. Que nuestras vidas estén marcadas por la búsqueda constante de la humildad y la disposición de someternos a la voluntad del Padre Celestial. Que nuestras oraciones estén siempre impregnadas de humildad y gratitud, buscando la orientación y la fuerza de Dios para vivir según sus preceptos. Que, a través de la humildad y el amor, podamos glorificar el nombre del Señor en todo lo que hacemos. Con esto, concluyo este viaje de reflexión y aprendizaje, confiados en la gracia y el amor inquebrantables de nuestro Dios. Que Él nos fortalezca y nos guíe en cada paso del camino. Amén.